El pueblo de Israel estaba en manos de los egipcios, ¿se acuerda? Partió todo con José, estando en Egipto, pero después pasó mucho tiempo, bueno, llegaron su padre, llegó toda la familia de José, pero entonces ellos pasaron los años y pasaron también el faraón que conocía a José. Ahora estaba otro que no amaba ni se acordaba de José. Entonces los hijos de Dios, el pueblo de Israel, los hebreos, empezaron a ser atormentados por los egipcios. De alguna manera ellos empezaron a generar presión porque ellos eran los que trabajaban haciendo ladrillos y todas estas cosas pesadas. Era el pueblo que tenía ya no era la misma figura, sino ahora ya pasaron a ser esclavos, ¿sí? Entonces el Señor no ignoró el dolor de su pueblo, no olvidó sus promesas, sino que reafirmó su fidelidad y compromiso. Y dice la palabra que los reconoció en Éxodo 2, 23 y 24, dice así: y ella dio a luz un hijo, y él puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron y subieron a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Qué hicieron el pueblo de Israel? Empezó a clamar, ¿sí? Porque lo estaban pasando mal, estaban en angustia. Y Dios dice que lo reconoció. ¿Qué quiere decir esto? Conocer, percibir, considerar su pacto que tenía con Abraham, con Jacob, con Isaac, con Jacob. Él lo iba a reafirmar. Y entonces llama a Moisés. Esa es la idea que tuvo el Señor. Usar a un hombre como tú y yo. En este tiempo estamos viendo en las mujeres, estamos volviendo a pasar los temperamentos. Como Dios, cuando nos llama a nosotros, sabe todo de nosotros, ¿cierto? Nosotros somos compuestos de carácter, personalidad y un temperamento. Y aún con eso Dios nos llama. Trabaja en cada una de estas áreas. Porque para llegar a ser usados con propósitos, como Dios quería hacerlo con Moisés, también tenía que trabajar en él, en Moisés, ¿sí? Entonces lo llama, y aquí en el 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahí está el propósito, ¿cierto? Vuelva a leerlo, mire. Ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón. Había un propósito que cumplir ¿con quién? Con Moisés. ¿Cuál era? Ven, por tanto ahora te enviaré a Faraón. ¿Para qué? Para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios, antes de que Moisés naciera, en su mente y en su corazón tenía establecido a Moisés para libertar a sus hijos. Antes de que tú nacieras, Él tenía propósitos contigo también, y también los tenía conmigo. A veces es difícil de creer esto, porque sufrimos tanto o porque pasamos tantas situaciones que nos es difícil creer que Dios nos escogió. Pero espérate, no solo te escogió para que nacieras, sino que te escogió con propósitos, para algo puntual. El problema es que a veces nosotros nacemos, crecemos, hacemos el ciclo de la vida, nos multiplicamos, pero morimos, pero no cumplimos el propósito de Dios. Y hay que tener claro que así como Moisés, también nosotros fuimos diseñados con propósitos.
Entonces le dice Dios a Moisés: Moisés, a ti te voy a usar. En el 11 Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios tenía claro lo que iba a hacer con Moisés, pero Moisés ni siquiera sabía quién era él. La pregunta que hace Moisés es: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que saque? Había una doble dificultad en esta respuesta. La primera es que Moisés no se conocía a él, ni tampoco conocía a Dios. Moisés no conocía quién era mismo. Dios lo llama y le habla de Abraham, Isaac, Jacob. Y le dice que así como el pacto que tuvo con ellos, ahora te voy a usar a ti para sacar a mi pueblo. El asunto es que Moisés lo queda mirando, no sé cómo fue, pero le dice: ¿quién soy yo? Yo para ir a Faraón. Entonces la palabra de hoy, el título de hoy se llama transición. Y la primera transición que tiene que haber es en ti, pero en tu mente. Para que cumplas el propósito de Dios, para que llegues a cumplir la voluntad de Dios, déjeme decirle que lo primero que tiene que pasar es una transición. No es física, porque la palabra de Dios nos dice que nos saca de las tinieblas y nos lleva a la luz admirable. Esta es una transición, pero hay una transición mental, que es la que tú dejas de pensar de una manera para pensar de otra. En esa Dios no puede hacer mucho. En esa tiene que ver la decisión personal. En esa es: yo decido cómo pensar. Dios no puede hacerlo. La palabra del Señor, ¿sabe qué dice? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Pero nosotros no somos conscientes de esta palabra y pensamos lo que queremos. Y usted dice: pero si eso yo no depende. Sí, depende de ti y depende de mí lo que pensamos. Por supuesto que sí. ¿Quién manda? ¿El cerebro al pensamiento o el pensamiento al cerebro? ¿Quién manda? ¿Quién decide? ¿El cerebro te manda los pensamientos o tu pensamiento manda la orden al cerebro? Lo vamos a responder más adelante. Seguimos. ¿Quién soy yo? Y vemos la respuesta de quién era Moisés a través de los primeros años de su vida. Porque el carácter se forma, el temperamento es heredado, ¿cierto? Lo sabemos, lo repetimos solamente. El temperamento se hereda. Tu papá, tu mamá, tu abuelo, tú eres alguien, heredaste algo de esa personalidad, o entre comillas personalidad, temperamento que se heredó. Pero el carácter se hace con quienes tú vives, quienes te forjan a ti. Tiene que ver tu ambiente, tu papá, tu mamá. Yo el otro día lo explicaba así: si en tu casa son todos atletas, seguro tú vas a seguir atleta. A lo mejor no tienes las mismas habilidades que el otro, pero si hay una familia que te impulsa al deporte, terminas siendo todo. Porque tiene que ver con un carácter, con lo que te impulsa tu casa. Si en tu casa son todos dados a hacer algo puntual, tú terminas siendo igual. Tu casa, tu carácter se forjó en tu casa. Y el carácter de Moisés, ¿sabe dónde se forjó los primeros años de su vida? Mire, Moisés, dice en el 2, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y lo concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. ¿Por qué lo escondió 3 meses? ¿Por qué lo escondió? Por el decreto. El decreto del faraón había dicho que mataran a todos los varones, los niños varones que habían nacido, ¿cierto? Sí. ¿Por qué había este decreto? Porque estaban creciendo mucho y tenían que parar, frenar. Hay una predicación
mientras más lo oprimía, más crecía. No sé si se acuerdan, pero un tiempo atrás la he visto de nuevo. Entonces, estaba ahí. Y la mamá, así como todos los otros bebés que murieron, varones, ella guardó a este bebé. Dice, qué lindo como sale, pero yo no creo que haya sido el motivo. Mire, dice, le tuvo escondido 3 meses, le dice, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Me causa gracia, porque yo digo, para una mamá no hay bebé feo. La mamá lo escondió porque era hermoso. Así, para toda la mamá encontramos a nuestros hijos bellos. ¿Sí? Y todos lo esconderíamos igual. Pero tiene que ver más con el propósito de Dios. ¿Sí? Tiene que ver con el diseño de Dios para ese niño que estaban haciendo en medio de una opresión. Imagínate lo que había en el ambiente. Muerte, 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 muerte. Cuando nace Moisés, en el ambiente se escuchaba muerte, 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 muerte. ¿Por qué? Porque esa era la orden de aquel que mandaba en ese lugar. Ellos estaban en un país extranjero. Yo no sé en qué época tú naciste. Yo nací en un Chile, en una época donde no había ni para comer. Y no estoy exagerando, y lo he contado otras veces, ¿cierto? No había para comer. Por eso ahora nosotros vemos y estamos tan bien, porque claro, en comparación de antes del Chile que nacimos, no había. Yo nací desnutrida, le he contado varias veces, porque no había para comer. Moisés nace en medio de eso, muerte, muerte, muerte. Su mamá decide esconderlo y crea dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella el niño y la puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija del faraón descendió a lavarse el río y paseándose su doncella por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió y vio al niño, y aquí que el niño lloraba, teniendo compasión de él, dijo de los niños de los hebreos ¿qué pasó? Entonces la hija del faraón ve y tomó al bebé porque le dio compasión. ¿Casualidad? En el momento exacto donde va. Miren, esto tenía que tener el control Dios de un río, de las aguas, de dónde iba el canasto. El canasto podría haberse ido a otro sector, pero justo, qué casualidad, llega cerca donde están las chicas que trabajan para la hija del faraón. Y ahí lo toman a la misma hora, exacta a la misma hora que esta chica baja a bañarse al río. Casualidad. Casualidad que no es casualidad. En el gobierno de Dios no existen las casualidades. Para el gobierno de Dios hay un diseño, una orden dada por el cielo, que Moisés iba a nacer, que Moisés iba a estar guardado, cubierto 3 meses, pero también el diseño de Dios decía algo más. ¿Qué decía? En el 6, cuando la abrió y vio al niño, aquí el niño lloraba, teniendo compasión de él, de los niños de los hebreos. Dice, entonces el 7 dice, entonces su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. En el gobierno de Dios estaba hasta el control de quién iba a seguir amamantando a Moisés. ¿Quién era? Su propia mamá. A veces nos preocupamos tanto por detalles menos importantes, pero Dios en
en el gobierno de él estaba establecido que naciera Moisés y el cómo iba a nacer, el cuándo iba a tirarse al río, y en el diseño de Dios también estaba que la hija de Faraón lo tomara, pero que no solo lo tomara para él, para cubrirlo, sino también, anda, amántalo, tu propia madre, y le pagaban por eso. En el diseño de Dios nada pierde el control. Tú naciste en un año, en una fecha indicada, para cumplir un propósito establecido. ¿Sí? ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos cumpliendo? No podemos irnos de esta tierra sin cumplir el propósito de Dios. Y ahí estaba este niño que creció. Entonces, nosotros a veces no entendemos, no comprendemos por qué nos cuesta obedecer a Dios. ¿Por qué nos cuesta obedecer instrucciones? ¿Usted sabe? Porque yo me fijo. Nosotros enseñamos. Y viene alguien y nos dice, y es como, oye, si eso lo hablé, ¿cuándo? ¿Dónde estabas? O no escuchas. O escuchas y no sigues las instrucciones. Entonces, en cada cosa que vivió Moisés, podemos ver la mano de Dios. Su propia madre, ¿cierto? Lo toma, lo amamanta, lo cuida. Imagínense lo que experimentó esa mamá, las que somos mamás. Tener que soltar a su hijo para cuidarlo. Pero después vuelve a él mismo, a ella misma, a Jocabed, así se llamaba la mamá, y lo toma y lo amamanta nuevamente. Moisés era el líder escogido para liberar al pueblo de Israel de Egipto, de esta opresión. Moisés no solo no confiaba en él, sino tampoco en el Dios. Le faltaba conocerle realmente. Luego en el versículo 3:13 dice, dijo Moisés en esta conversación con Dios, he aquí, yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les responderé? No me conozco yo mismo y no te conozco a ti. ¿Es necesario conocernos a nosotros mismos? Por supuesto que sí. ¿Tú conoces tus fortalezas? ¿Conoces tus debilidades? ¿Tú conoces por dónde Satanás te va a dar duro para hacerte caer? ¿Lo conoces? Tenemos que estar atentos. Moisés dice, ¿quién soy yo? Es importante que sepamos, sí, tienes que conocer. La palabra del Señor dice, el que esté firme, mire que no caiga. Claro, es que yo en esto me es fácil, así que en esto no tengo problema. Cuidado, porque nuestros pies pueden resbalarse cuando menos lo pensemos. Por eso es importante, no juegues con fuego. No juegues con fuego. ¿Tienes debilidades? No abras puertas. Es que yo ahora espiritualmente estoy mucho mejor porque ahora yo me estoy congregando. No juegue, no abra puerta, no lo haga. Moisés, este señor, estaba ahí y no sabía quién era. ¿Sabe lo que dice Hechos 7:22? Leámoslo. Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés, que no sabía quién era Dios. Sí había escuchado de él, por supuesto, pero dice que él había sido enseñado en toda ciencia, dice otra versión. En toda ciencia de los egipcios. ¿Usted sabe cuántas veces Moisés escuchó sobre los dioses falsos? Si él fue instruido, toda su niñez, todo su cerebro fue expuesto a la ciencia egipcia. Cómo hacían trucos. El dios Ra era el poderoso que hacía acá, el otro dios no sé cuánto. Él fue expuesto toda su niñez y toda su adolescencia
a las ciencias egipcias. Cuando se presenta a Dios, eras un adulto. Pero Él le dice, ¿quién soy yo? Creo que todavía Moisés no entendía quién era Dios. Creo que todavía tenía que comprender, y quizás en esa transición tú estás. Entender, es que yo ya llevo 15 años, no tiene que ver con edad, no tiene que ver con tiempo, tiene que ver cuánto tiempo le dedicas a conocer a Dios, a pasar tiempo con Él. Pero además, cuánto tiempo escudriña su palabra. Porque la manera de conocer a Dios es a través de su palabra. ¿Cuánto tiempo tú lees la Biblia? Es importante. Moisés fue expuesto a ciencias egipcias. ¿Sabe? Lo que Moisés debía hacer es lo que tú y yo debemos hacer si queremos obedecer a Dios. La palabra en Salmos 34, 18, Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Moisés tenía que entender lo mismo que yo. Si quiero ser usada por Dios, que no depende de mí ni de las ciencias que aprendí, ni lo que otros me enseñaron. Tiene que ver con conocer a este Dios maravilloso, cuán poderoso, cuán grande es Él, cuán fiel es Él. Cuando Él dice una palabra la cumple y no me va a fallar. Tiene que saber que todo lo que está en mí me estorba a la hora de servir a Dios. Todo lo que es humano, todo mi carácter, todo lo que es mi temperamento, todo lo que es mi personalidad. Hay muchas cosas de ellas que son buenas y claro, me van a servir, pero muchas otras me estorban. Muchas cosas me van a estorbar a la hora de cuando Él me llame. Nos hacemos los locos y caminamos fingiendo que hemos cambiado. Pero muchas veces en lo profundo de nuestro corazón el orgullo opera. La altivez opera. Y cuando Dios te llama a los cambios, a hacer cambios en ti, inmediatamente tú pones tu alarma de tu danger, aquí quiero salir arrancando. Están tocando partes de mí que yo no quiero entregar. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Qué sacrificios podríamos ofrecer? No, ninguno. Sí, un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado. La humildad que diga y reconozca que yo dependo de Él. Un corazón contrito tiene que ver con humildad, con postrarme y reconocer que Él es todo, que de Él viene todo y que yo no soy nada. Si yo realmente quiero ser ese líder, ese Moisés de este tiempo, que va a sacar a tu casa de la esclavitud, a tu familia, a tus amigos, a donde tú vayas, entonces primero tiene que haber un quebrantamiento en tu corazón, de reconocer que solo tú y yo no podemos. No podemos, ¿sí? Lo primero, yo no puedo, pero tú tampoco. Yo, Señor, yo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Voy a tratar con el faraón, dijo Dios cuando llama a Moisés. Tranquilo, Moisés, yo voy a tratar con faraón. Y aprovecho de tratar contigo. Moisés, no te preocupes, el faraón verá mi poder y aprovecho de que tú también lo veas. Moisés, no te preocupes, faraón conocerá quién es Dios
y tú también. Junto con Faraón, Moisés también estaba viendo el poder. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra en Romanos 12:2? ¿Cómo se llama la palabra de hoy? Se llama transición. Así, no lo olvide. No conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cuántas veces hemos leído este texto? Acá. Miles de veces. ¿Lo estamos haciendo? Porque no se trata nada, que no sacamos de leerlo. Se trata de aplicarlo. No te conformes. ¿Usted sabe lo que significa el mundo cuando la palabra del Señor dice que no te hagas amigos del mundo? Todos creen que no ser amigo del mundo es no tener amigos que no sean cristianos. Error. No tiene que ver con eso. Tiene que ver mundo, ese mundo que sale ahí, es la cosmovisión. Pensamientos, ideologías, ideas. Tiene que ver con ese tipo de cosas. Cuando la palabra del Señor dice, si tú te haces amigo del mundo, entonces no eres mi amigo, no tiene que ver con que tú no estés y no compartas con aquellos que no conocen de Dios. Tiene que ver con la cosmovisión que ellos tienen de vida, con la forma de hablar, de ver, de realizarse, con la forma de comportarse. ¿Está entendiendo? Pastor, ¿a dónde vamos entonces? No te conformes. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu pensamiento, de tu entendimiento. Confórmate. El que fuiste ayer no debe ser hoy, ni tampoco mañana. Desafíate a los cambios. Transfórmate, transformación, transición. ¿Qué significa transición? Acción y efecto de pasar de un modo de ser a otro distinto. Y es lo que tenía que experimentar Moisés. ¿Usted cree que en todo este tiempo que Moisés trató con el faraón, no hubo una transición en su mente? Claro que la hubo. Claro que la hubo. Transición, cambio, mudanza, transformación, metamorfosis. Esto es transición. Para poder llegar a ser el Moisés de este tiempo, primero tiene que haber una transición en tus pensamientos. Déjate de pensar igual. No puedes pensar igual. Ya no puedes pensar igual. Yo siempre lo he hecho igual de que me convertí. Entonces no te has convertido. Entonces nunca te convertiste. No podemos ser igual. Si no hay una transformación real, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Si no te transformas todos los días, entonces no hay conversión. No podemos ser lo mismo, no podemos hacer las cosas de 5 años atrás, no podemos. Y si las haces, entonces no te has convertido. Nunca conociste al Dios de Moisés. Nunca lo conociste. Hablo de Moisés, del Dios Moisés, porque es el que estamos estudiando. Pero Moisés tampoco lo conocía. Señor, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Señor, ¿qué le diré a los hebreos cuando me pregunten quién me mandó? ¿O qué le diré a Faraón cuando me pregunten quién eres tú? Señor, pero no van a creer en mí. Ya, una cosa es que no crean en ti, pero otra cosa distinta en que no crean en tu Dios. Pero él tampoco creía en su Dios. No creía. No sabía, no conocía, pero no podemos juzgar a Moisés. No le conocía. Entonces, Dios se muestra a Moisés. Moisés vio el poder de Dios en cada plaga. No solo Faraón era tratado, sino también Moisés. Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se revela a través de esto. ¿Se acuerdan que le dijo? Mi pacto
pero él no conocía. Sí, quizás Abraham tuvo esa transición. Sí la tuvo Jacob, sí la tuvo Isaac, pero Moisés aún no la tenía. Y debía presentarse a él. El gran yo soy en todo se presenta y le dice al faraón: yo soy el dueño del viento. Pero también se lo estaba diciendo a Moisés, aquel que había aprendido en todas las ciencias egipcias. Ah, sí. Vinieron plagas como la de las moscas, diferentes tipos de moscas, no era una plaga de mosca. Yo controlo el viento. A través de la langosta vinieron las langostas, pero también se fueron y no quedó ninguna cuando él sopló un viento contrario. Dios ya no era el Dios egipcio que tenía control del viento, era Jehová. El Dios de la tierra. ¿Cómo aparecen las ranas? Y llena. ¿Cómo aparecen los piojos cuando se convierten en plaga? ¿Qué observaba Moisés a través de esto? A través de cada plaga. ¿Qué es lo que cómo había sido instruido Moisés en la ciencia egipcia? ¿Y qué veía ahora? Cada vez que iba, dile al faraón. Pero en esa transición que Moisés iba saliendo a decirle al faraón, ¿qué pensaba? Cada vez que Moisés, el Señor le decía, anda y dile al faraón que voy a mandar una plaga de piojos, que no sé qué. Y ahí empezaba Moisés a caminar, una plaga de piojos. ¿Y cómo lo hará, Señor? ¿Cómo van a venir las plagas? Las primeras plagas, los magos egipcios pudieron contrarrestar. Pero y después ya no. Porque había un poder superior. Éxodo dice, en la tierra las ranas, en el cuerpo los piojos, la peste del ganado, ¿se acuerdan? Cuando mandó pestes al ganado. El problema es que era el puro ganado egipcio el que... Los hebreos no eran tocados, ni su ganado. Las úlceras, ¿quiénes fueron tocados? Las úlceras de los animales eran tocados los egipcios, pero los hebreos no eran tocados. ¿Qué veía Moisés? Cuidado, amor, protección, fidelidad, pacto. ¿Qué veía Moisés con cada plaga que cubría a los hebreos? ¿Qué pasaba en el corazón de Moisés? Para poder llegar a un liderazgo como el de Moisés, tenía que conocer el poder de Dios. Tenía que conocerlo a Él. Señor, ¿qué le diré yo? ¿Cuál fue la respuesta? Miren, en Éxodo 13, 21, 22, quiero leerlo. Me parece demasiado hermoso. 13, 21, 22 dice: Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. ¿Para qué? Para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego. ¿Para qué? Para alumbrarle. Ay, es tremendo. Es Jesucristo, es la luz. Jesucristo es la luz que ilumina tu vida, que guía tu vida. El Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. La nube, el fuego. ¿No ves la nube? ¿No ves el fuego? ¿No sientes al Espíritu Santo cómo te guía? Éxodo 10, 19 dice: mira, el nivel del Dios que tú tienes, al cual sirves y al cual yo sirvo. Éxodo 10, 19 dice: entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Nivel, ni una. Dice que cuando vinieron las langostas, se oscureció el cielo. Una muralla de langostas.
Pero después, cuando el faraón le dijo ya que se vayan, cada vez que el faraón se arrepentía y decía ya, ok, que se vayan, ninguna quedó. ¿Qué te está diciendo el Señor con esto? ¿Qué te habla el Espíritu Santo? ¿Cuál es el rema para tu vida con esta palabra? Éxodo 12, 37 y 38 dice así. Éxodo 12, 37 y 38 dice: partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas, muchísimo ganado. ¿Cuánto era el pueblo de Israel que tenía que salir de Egipto? Dice que eran 600,000 hombres. Multiplíquelo por 4. Esposa y 2 hijos. ¿Ustedes saben cuántos hijos tenían? Como 12. Si vemos a Jacob, 10, 12, 15, 20. Pero dejemos 2 hijos nomás, así como si fuera en este tiempo. Máximo 2 hijos, dicen todos. 2.400.000. Así como así. Tenemos que sacar a esta gente de Egipto. Por eso no los querían soltar. Era mucha mano de obra. Era mucha mano de obra para ellos, esclavos. ¿Cierto? Mira, pero mira lo que dice 12:41, Éxodo 12:41. Dice: y pasando los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Cuando dice el mismo día, busca otra versión, Sofía, por favor. Quiere decir que había un día establecido para que el pueblo saliera. De hecho, fue precisamente el día en que se cumplieron los 400 años. Había una palabra establecida por Dios en que ese día saldrían de Egipto. O sea, Dios tomó el control de exactamente el nacimiento de Moisés. Sí, claro que sí. Y tomó el control del tiempo que pasó y preparar a Moisés para que salieran el día exacto que él había dicho. El Dios que tú tienes y el Dios que yo sirvo no tiene problemas, porque no se le olvidan las promesas. Él lo dijo y Él lo hace. Amén. Nunca se le olvida, ni tarda ni se adelanta. ¿Ok? Exactamente el mismo día. Exactamente el mismo día. Entonces, Dios le da órdenes a Moisés y empiezan a salir. Pero mira, y empiezan en el 14 del 1, le dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y Mar, hacia Baal-zephón. Delante de él acampará junto al mar, porque el faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Bueno, la estrategia supuestamente que iba a hacer faraón: están caminando a un lugar, pero no se dieron cuenta estos hijos de Israel que quedaron encerrados, porque frente de ellos está el mar. Eso pensaba Faraón. Muy tontamente pensaba Faraón: estos hijos de Israel fueron guiados a un lugar donde al frente tienen el mar. ¿Y qué van a hacer?, pensaba el Faraón. Dios le da la orden. En el 6 y 7 fueron, en el 14, 6 y 7, y unció su carro y tomó consigo a su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Aquí el faraón empieza a prepararse, ir en contra de los hebreos, ¿cierto? Todos sabemos la historia más o menos. El problema es que dicen, ya, se fueron para este lado, empezaron a
aquí los tengo, dijo. Aquí tengo atrapadito a estos chicos. Y toma los mejores carritos. 600 dice. 600 carros escogidos. Y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ella. Ya, prepara un ejército de faraón, de egiptos, ¿cierto? Para ir en contra de los hebreos. Y ahí tapó. Implacable persecución en contra de los hijos hasta el final. Ustedes saben, pasaba una plaga y él venía y se arrepentía, mandaban otra, venía y así 10. Pero la persecución seguía hasta el final. Quiero decirte algo, iglesia. Esto no es solo para Moisés y el pueblo de Israel. La persecución es hasta el final. No te van a soltar ni a ti ni a mí. La palabra del Señor dice que el enemigo, que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Así fue como Faraón con sus egipcios muestran el poder, una persecución, y así es como la vemos también nosotras. ¿Escuchas en sus carros? Vienen contra nosotros. ¿Escucha los carros? Sí, vienen contra nosotros. Constantemente nos quieren hundir, destruir, matar. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque a ti Dios te usará para libertar a otros. Cuando nosotros somos una iglesia restauradora, es a ti a quien te va a usar para libertar a otros de la esclavitud. ¿Sí? Entiéndelo. Entonces por eso es tan importante que lo entendamos así. Cuando le dice, ¿qué vamos a hacer? Empezaron a asustarse, ¿cierto? En el versículo 8 le dice, 14:8, y endureció Jehová el corazón del faraón rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. En el 9 le dice, siguiendo después los egipcios con toda la caballería y carros de faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zebón. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Una vez más me pregunto, una vez más, ¿el pueblo de Israel vio las plagas? ¿Fue testigo de las plagas? ¿Fue testigo de cómo fueron liberados cuando pasó, por ejemplo, la muerte? ¿Fue testigo? ¿No vivió in situ ellos mismos cómo pasaban las huestes de la muerte sobre ellos y ni a uno tocaron? Pregúntate entonces, ¿qué pasa por la mente que no logramos comprender el Dios que tenemos? Todos los primogénitos murieron del faraón, de los egipcios, todos, el primogénito. Del pueblo de Israel, todos fueron guardados. ¿Qué pasa por la mente que no podemos comprender? Que el Dios que tú tienes te va a guardar de todo mal. Cuando tiene un plan, un propósito, cuando tiene un diseño para ti, Él es el que te va a proteger. ¿Por qué tu mente no lo logra comprender? Es porque no has alineado tus pensamientos a la voz de Dios. Simple. Renueva tus pensamientos todos los días. Todos los días alinea tus pensamientos a la voz de Dios. Me voy a detener acá, exactamente acá, porque me queda demasiado. Pero quiero decir una cosa más. Cuando Él se presenta, le dice en el 3, ven, ponte ahora y yo te enviaré a Faraón. Piensa pensar de nuevo toda la historia para que saques de Egipto a mi pueblo. Ahí está el propósito, el objetivo. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón? Tu respuesta es, ¿quién soy yo? Y saqué de Egipto. Él le respondió, ve, porque yo estaré contigo. No necesitas nada más. No necesitas saber nada más.
que Dios estará contigo. ¿Entiendes? ¿Qué más necesitas saber si Dios te dice que Dios estará contigo? ¿Qué otra cosa? ¿Qué le agregas a eso? Yo estaré contigo. Tranquilo, las plagas vienen. Si es necesario, pulgas, ranas, langostas. Si es necesario, entiéndelo, vuelvo a decirlo. Y esto será por señal de que yo te he enviado. Señales claras, obvias, de que Dios lo había enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y el 14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Esta palabra es tan potente porque ahora tú entiendes que cada una de las plagas le mostró a Moisés: yo soy el Dios del cielo, yo soy el Dios del viento, yo soy el Dios de la tierra, yo soy el Dios de la vida y de la muerte. Yo soy, entiéndelo, yo soy. En cada plaga Él le decía: yo soy, yo soy, yo soy. ¿Acaso es necesario agregarle más? Yo soy el poderoso, el que te saco a ti de la muerte. Tus ojos vieron, Moisés, ¿cómo? Cada uno de los primogénitos. ¿Y sabe por qué? Simplemente porque era justo que murieran, a pesar de lo doloroso que era que murieron los primogénitos. El faraón primero se había levantado a matar a todo varón de los hebreos. Era justo, porque el Dios que tú sirves es justo. En el tiempo exacto hace justicia. Yo soy el que soy. Le dice: no clamen más, no griten, actúen enfrente del mar. Y ahí quedamos. Pues le dice: los egipcios sabrán que yo soy el Dios de Israel. Los egipcios y tú, Moisés, sabrás que yo soy el Dios de Israel. Moisés, entiéndelo tú primero, y luego los demás entenderán que yo soy el que peleo las batallas por ti, el que va adelante como nube, el que va como fuego, el que te cubre como un fuego. Yo soy el Dios de Israel, yo soy el poderoso de Israel. ¿Cuántos dicen amén?